Yo hablé acerca de la oración corporativa y en ese momento de la explicación yo expuse las diferentes cartas en las que el apóstol Pablo insta, motiva, induce a que la iglesia haga oraciones corporativas, oraciones que edifiquen al cuerpo de Cristo, que nadie se salga del cuerpo, sino que todos aquellos estén recibiendo sanidad dentro del mismo cuerpo. Ahora, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con la oración, y es muy importante que revisemos qué dice Jesús acerca de la oración. Mire, yo creo que la oración, el rezo o la forma de acercarse a Dios en todos los pueblos, en todas las religiones, ha sido muy importante. Hay un grupo religioso que a X horas del día, esté donde esté, así esté a media calle, así esté en una avenida principal, ahí dobla sus rodillas y hace una oración, porque le enseñaron que en esos horarios había que orar. Incluso, por ejemplo, usted ve a un católico romano. Usted observe siempre que hay alguna imagen y ellos hacen alguna señal de la cruz. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esa es mi manera de orar, esa es mi manera de acercarme a eso que a mí me dicen que es real. ¿De qué estoy hablando? Que esté bien o esté mal, el hombre fue creado para tener un acercamiento hacia Dios. Es imposible que el hombre diga, aún el ateo dice, gracias a Dios soy ateo, aún el ateo. Es decir, que el hombre nunca se va a poder deshacer. En el tiempo del Antiguo Testamento vemos que en los primeros capítulos, de repente, Abraham, mismo Adán, mismo Caín y Abel edifican un altar para orar, para acercarse a Dios. Incluso hay todavía en este momento religiones que hacen un llamado una vez al año a que se reúnan en un lugar y en ese lugar tengan una oración al Dios en el que ellos creen. Ahora, escúcheme. Si ellos tienen una fe ciega, si ellos tienen una adoración a algo que es muerto, ¿por qué ejecutan su oración al pie de la letra? Y nosotros que decimos que esta es la palabra de Dios, que Jesús no está muerto, Él está vivo, ¿por qué nosotros la oración no la hemos visto como lo que Jesús enseñó de la oración? Mire, quiero iniciar con lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos ahí, Mateo capítulo 6. Dice el versículo 5. Quiero que lo vea con mucha atención. Fíjese cómo inicia el versículo 5. Dice, y cuando ores. ¿Ya lo vio? ¿Cómo dice el versículo 6?
mas tú, ¿qué? Ok, ¿cómo inicia el versículo 5? Y cuando ores, ¿cómo inicia el versículo 6? Mas tú cuando ores. ¿Qué está enseñando Jesús? A ver, ponga atención. ¿Qué está enseñando Jesús? Jesús lo que está enseñando es algo que da por hecho, algo que da por real, que sus discípulos harían siempre. No dice aquí, no dice si en algún momento oras, no dice si oran, porque sería como una opción. No, Jesús está enseñando algo que tú y yo no podemos dejar de practicar. La oración es un medio de gracia. Incluso algunos han querido dar una definición técnica y dicen, la oración es hablar con Dios. Pero ¿cuántas veces en medio de la oración, si por alguna razón suena tu celular, tú contestas? Si por alguna razón se está quemando los frijoles, tú sales aunque estés orando. Entonces, ¿es orar, es hablar con Dios o no es hablar con Dios? Sí es hablar con Dios. El problema es que no le hemos dado a la oración la dimensión, la importancia que Jesús le dio al tema de la oración. Mire, no era la única vez que él estaba implementando la oración, no. Incluso dice que algunos oraban para que fueran vistos. Algunos oraban en público y Jesús les dijo, miren, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Que los hombres los iban a ver y que los hombres los iban a tener en un grado superlativo de superioridad. Entonces dijeron, ya tienen su recompensa. ¿Para qué los recompenso si ellos ya buscaron su recompensa? Pero Jesús dijo, cuando tú ores, aquel que ora, dice, en lo secreto, yo le recompensaré en público. Nadie te va a recompensar, dijo él. Entonces, cuando él dice, cuando ores, versículo 5, y cuando ores, versículo 6, mas tú cuando ores, no está viéndolo como una opción, sino Jesús lo que está enseñando es algo que debemos de practicar nosotros. Surge una pregunta entonces, ¿por qué no oramos? Ya les dije en la introducción que aquellos que tienen una adoración a un Dios que no está vivo, llevan una práctica rutinaria y cumplen con ese tipo de oración. Usted y yo, ¿por qué no oramos? ¿Cuántas veces por las mañanas solo salimos corriendo a trabajar? Si nos da tiempo, desayunamos, llega el momento de la comida o del almuerzo, podemos regresar a nuestros hogares, cenar en casa y acostarnos sin orar. Es decir, nunca durante el día tuve un tiempo de oración. O muchas veces oramos solo cuando nos acordamos de que debemos darle gracias a alguien por el trabajo, por el salario, por nuestra familia. O muchas veces la oración
las queremos sacar de donde sea y queremos que el cielo nos escuche, porque en ese momento tenemos una crisis, alguna tribulación, alguna situación difícil. ¿Por qué fallamos tanto en esto de la oración? Podemos cantar 2 horas y podemos danzar todo ese tiempo. Podemos celebrar todo eso, cantando, moviéndonos, adorando, saltando, palmeando. Y cuando llega la oración, ¿cómo actuamos? Yo creo que esto es una pregunta muy importante, sobre todo para todos nosotros que nos decimos ser cristianos. Aunque sé que en este tiempo hay muchos que se autodenominan que son cristianos, pero yo estoy hablando a hombres y mujeres que decimos haber nacido de nuevo, que decimos haber experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo y que aún nos damos cuenta que ese poder regenerador nos ha llevado a una vida espiritual. Fíjese ese poder regenerador, cómo lo tenemos que ver. Primera de Pedro 2:4. Dice la Escritura, Primera de Pedro 2:4, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mire, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que lo que Dios ha hecho en su pueblo, lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, no es algo que esté malbaratado o no tenga valor. Él nos dio todo eso. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo y lo afirmo porque en algún momento los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: nosotros no pudimos hacer nada con esta persona. Jesús en algunos momentos les decía: hombres de poca fe. Yo creo que uno de los graves problemas, iglesia, y creo que es algo que debemos de dimensionar en una forma de veras correcta y sentirnos avergonzados, porque si nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso que ha hecho grandes cosas, ¿por qué no oramos? La razón es por nuestra falta de fe. Creo que nuestra negligencia de leer o de no leer la Biblia, de no ver lo que la Escritura nos dice, nos ha llevado a tener lentes no correctos del mundo. Porque si realmente tuviéramos los lentes correctos de lo que está sucediendo en el mundo entero, del cambio en la cosmovisión que está habiendo en todo el mundo y de cómo el pecado ha ido en creciente aumento, nos daríamos cuenta que no es tiempo de dormir, sino es tiempo de velar y orar. Pero como no tenemos esos lentes, esa dimensión, entonces vemos la oración como una opción. Si puedo, lo hago. Ahora,
para muchos llevar esos lentes de una irrealidad del mundo les ha sido muy cómodo. Sobre todo cuando escuchas no el evangelio, sino de repente estás escuchando el otro evangelio. Porque el evangelio que Jesús habló es un evangelio donde Él nos habla, querramos o no, de dejar el camino ancho, ir por el camino angosto, de tomar la cruz y seguirle. No está hablando de algo que me iba a producir confort. Me está diciendo algo que iba yo a llevar a cuestas. Mire, nuestra comodidad ha sido enorme, ya que aquí todos estamos cómodos. La verdad es que muchos pues tenemos trabajos estables, no nos hace falta comida, tenemos ciertas comodidades a las cuales nos hemos acostumbrado. Y entonces hemos querido aferrarnos a una incorrecta interpretación del mundo y hasta hemos rechazado lo que la Biblia dice, porque el cristianismo cómodo es lo que más está vendiendo. Esa es la verdad. Ahora, quiero que vea un poquitito de otros lugares donde no es nada cómodo ser cristiano. Piense por un momento lo que cuesta ser cristiano en África o en Irak, o ahora que hemos visto por la televisión lo que está sucediendo en Egipto. Piense por un momento si será fácil ser cristiano en ese mundo, en esos países. En esta semana, no sé si fue esta o la anterior, el Congreso de la India, el Congreso que legisla leyes en la India, aprobó un impuesto por cambiar de religión. Pero es un impuesto en su moneda, que son las rupias, que es muy alto. Está hablando de casi 8,000 a 10,000 dólares lo que costaría llegar y pagar el impuesto por cambiarse de religión, por cambiarse de lo que todo mundo cree a seguir a Jesús. Es un impuesto altísimo, es un impuesto imposible de pagar. Piénselo. Realmente esos países de los que le estoy hablando, más algunos otros que pudiera yo hablar en América Latina, quiero decirles que ellos han experimentado la maldad y el pecado que abunda en este mundo caído. Y yo creo que a ninguno de ellos les pasa por la cabeza dejar de orar. Cuando se levantan, oran, dándole gracias a Dios porque han podido despertar con vida, de que no cayó una bomba, de que no entraron y mataron a todos. Imagínense cuando comen
Oran, dan gracias a Dios porque Dios les proveyó un poco de arroz. Si es que tuvieron para arroz. O muchas veces, imagínense si no van a orar, por ejemplo, cuando salen de sus hogares pidiendo la ayuda a Dios y diciéndole: Dios, que no me encuentre con un radical que quiera cortarme la cabeza por profesar a Jesucristo. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos siempre oran. Pero nosotros, ¿qué lugar ocupa la oración? Sé que el día de hoy trataré de concluir con lo que estoy iniciando, ¿no? Y cuando ores voy a tratar de concluir esto. Pero sí creo que es muy necesario que entremos en esa continuidad de la oración y vayamos a ver lo que la Biblia dice, porque un grupo de personas se acercó a Jesús y le dijo: enséñanos a orar. ¿Qué es lo que estamos viendo para este tiempo? Que la iglesia no sabe orar. Y más en el confort en el que nos ha tocado vivir, porque a pesar de que vivamos en un país donde hay muchos problemas, no se compara con otros países. Simplemente dele una revisada a todos esos lugares y se dará cuenta del gran sacrificio que cuesta ser cristiano. Aquí todo el mundo dice que es cristiano. Vamos a ver, vamos a ilustrarlo en la escritura, este tema. Mateo 26. Mateo 26. Estamos con el tema: y cuando ores. No dice si alguna ocasión se te ocurre orar. No, Jesús dio por hecho: y cuando ores. Empecemos desde el versículo 36. Este pasaje es mencionado en 2 evangelios más. Lo relata Jesús en el Getsemaní cuando está orando. Lo relata el evangelio de Lucas en el capítulo 22 y también lo habla el evangelio de Marcos en el capítulo 14. Pero vamos a ver el capítulo 26 de Mateo, porque creo que esta parte nos va a ir dando luz a lo que estamos hablando. Dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Fíjese, Jesús llegó con ellos. ¿Dónde estaba? Había sido un día de muchas emociones muy fuertes. Había lavado los pies de sus discípulos. Había dado la enseñanza de la mesa, el partimiento del pan. Había salido la noticia que alguno de ellos lo iba a traicionar. Se pone de pie Judas Iscariote y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Aún con todo y eso que había sucedido, fíjese cómo él ora por sus discípulos. Dice el versículo 1 de Juan 17: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está en ese diálogo, amados. Jesús está en esos acontecimientos. Los apóstoles, créame lo que igual al estar oyendo y viendo todo lo que habían visto en el último día, ellos seguramente estaban, pero sí perplejos de muchas cosas. Sin embargo, todavía faltaba más por aprender. Entonces dice el versículo 36. Entonces, estoy en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era conocido porque quizás estaba rodeado por olivos. Quizás en ese mismo huerto del Getsemaní habría una prensa, algo que unía a los frutos y sacaban el aceite. Seguramente Jesús se llevaba bien con el dueño del huerto, así que no pasó nada o no pasaba nada si Jesús llegaba con sus discípulos ahí a ese lugar. Le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí, ¿y qué? ¿Y qué? Y oro. Wow. Ahora, vea el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Qué interesante. A los demás les dice: siéntense aquí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sabes qué está diciendo ese pasaje? Se acercaba el verdadero momento de la tormenta. Va al Getsemaní. Era un lugar donde se prensaban las olivas para que sacaran el aceite. Fíjese qué mejor momento, cuando el Padre Celestial lo decide de esa manera, que fuera en ese lugar,
Porque seguramente de Jesús esperaba que saliera el mejor aceite, el aceite nuevo para todos los creyentes. La Biblia dice que Jesús se fue solo a orar. Él acababa de orar por sus discípulos. Aquí en este pasaje tenemos una descripción triste del carácter de los discípulos del Señor. Lo habían visto multiplicar los peces y los panes. Lo habían visto sanar de enfermedad al ciego, a la mujer que había quedado por muchos años con flujo de sangre. Sin embargo, a pesar de que lo habían visto, ellos no entendían lo que significaba el elemento de la oración. Algún día alguien me dijo: ¿cómo aprendo a orar? Haciéndolo, hermano. No hay método, no hay fórmula. Si le diera una fórmula y un método, usted y yo caeríamos en las vanas repeticiones que Jesús dijo: no lo hagan. ¿Que puede usted iniciar con el Padre Nuestro? Está bien. Pero que así como usted habla con alguien, así como usted le habla y le dice a alguien alguna necesidad, alguna situación, prácticamente la oración, lo que Jesús enseña en Mateo 6, está hablando de una oración que me llevaría a presentarle a Dios mis necesidades, no mis necedades. Es muy importante. Necesidades primarias del hombre. Y vemos entonces que este grupo de discípulos, en su carácter no se había desarrollado el tema de la oración. Entonces se les hizo fácil pasar por alto este tema. Amados, si esperamos algún día reinar con Él, ¿por qué no habremos de sufrir con Él? Fíjese lo que les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos ahí y velad conmigo. Cuando él habla de tristeza, no está hablando de un sentimiento. Perdón, no está hablando de una emoción, sino está hablando de un sentimiento que él le traspasa el alma. No era un dolor en el cuerpo, no era que le dolieran las piernas, no era que le dolieran las manos. Él sentía ese dolor que traspasaba el alma. No es malo entonces las emociones. Ahora, es muy necesario que le demos el balance correcto, porque mire, en este sentido, en algún momento también, cuando Jesús sabe de que había muerto su amigo Lázaro, él manifestó su dolor. Él dice aquí: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Saben? Ellos no entendieron nada. Porque a pesar de que ellos oyeron: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ellos no entendieron nada. La oración te va a llevar a que tú tengas los lentes correctos
para ver el mundo en el que estamos viviendo. Sentimos dolor cuando vemos a niños muriendo de inanición en África. Y algunos dicen, si Dios existiera, si Dios estuviera, si Dios, ¿por qué sucede esto? Quiero decirles que querramos o no aceptarlo, ha sido consecuencia del pecado del hombre. La Biblia dice que Él nos creó perfectos, pero nosotros nos buscamos muchas cuentas. Cuando Él dice, mi alma está triste hasta la muerte, ellos no entendieron nada. Es más, dice la Escritura que ellos se quedaron dormidos. Ahora, ¿qué oraba Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No eran emociones, eran sentimientos en el alma del ser humano, de ese humano de Jesús. Si Él no lo hubiera hecho como un humano y Él se hubiera presentado como Dios, hubiera sido entonces el primer charlatán del mundo. Pero Él sintió, Él le dolió, Él sintió la corona de espinas, el dolor de los clavos en sus manos, el dolor de los clavos en sus pies. Humano, como tú y como yo, teniendo las mismas necesidades de dormir, de comer, de descansar, las mismas. Por eso Él dijo, mi alma está muy triste. Y Él le dice, fíjese la agonía, el dolor que no era corporal, sino que era un dolor de su misma alma. Había no una desesperación, no clamó por desesperación, sino había una confianza en su Padre. Mire, ese salmo mesiánico, véalo por favor, Salmo 43. Salmo 43, versículo 5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El relato bíblico dice que yendo un poco adelante, imagínese el valor que él veía en la oración del lugar secreto. No se quedó con sus discípulos, no se quedó con el grupo mayor, ni con el grupo de 3, Pedro, Juan y Jacobo, sino dice, y yendo un poco adelante. Él conocía el valor de la oración en el lugar secreto. Su postura, mire la postura, a pesar del dolor, dice sobre su rostro. No es que sea la única posición para orar, no es que sea la única posición para que tú tengas una palabra de oración delante de Dios, pero imagínate el cuadro, imagínate la escena, el dolor en el alma de Jesús. Y le dice, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Por qué le llama copa? No le llamó río, no le llamó mar, no le llamó cascada. Él sabía que lo que representaba la copa precisamente de lo que tenía que ver con la justificación. Él entendía la parte de tomar la copa por quizás el corto contenido y por el rápido trago amargo, pero él dijo, no hay más, yo vine para eso y entonces estoy para cumplir lo que el Padre me mandó a hacer. Si tan solo dimensionáramos esto, tendríamos más cuidado en nuestro andar con Jesús. No lo tomaríamos a la ligera, ni sería una religión para muchos de los que están aquí. Entenderían que el favor de Jesús,
El favor, su gracia tiene tal contenido que aún el Padre no escatimó a su Hijo. Vemos ahí su entera sumisión al Padre, porque Él mismo dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínese el lugar. Jesús, con esto que está narrando, con lo que está sucediendo y lo que los evangelios están ahí escribiendo, ¿sabes? Él cambió el desierto en un paraíso. Él hizo del Getsemaní la puerta de la gloria. Él vio que era algo que tenía que ejecutarse. Imagínese la intensidad. Uno de los evangelios dice que de su rostro caían grandes gotas grandes. Ese sudor que estaba pasando en él era parte de algo que él veía venir, que había llegado la hora. Qué interesante es que cuando un cristiano, un verdadero cristiano, está pasando por su Getsemaní, qué interesante es que ese cristiano no salga preguntándole: pero si yo te he servido, pero si yo he hecho esto, pero si yo he dado tanto, pero si yo te he servido por tantos años. No. Aun cuando estemos pasando por un Getsemaní, es que Él nos está preparando para algo mayor. Aun cuando estemos pasando por un Getsemaní, que le podamos decir: Padre mío. Así le llamó Jesús, Padre mío. Así le llamó Papito, Abba Padre. Jesús sabía. Juan 4:34 dice: y Jesús les dijo, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él no podía salir por otro lugar. Él sabía que el momento del Getsemaní había llegado. Hebreos 5:7, por favor. Dice la Escritura: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Padre mío. Y mire la seguridad con la que Jesús hablaba con su Padre. Vea Juan 11:42. Está ante la tumba de Lázaro, pero mire el versículo 42, Mateo 11:42. Yo sabía que siempre me oyes. Qué seguridad de Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has, ¿qué? Ahora, ¿qué pasó con sus discípulos? Se habían quedado dormidos. El Señor les ordena a sus discípulos: velad en oración conmigo. Sin embargo, vino la primera vez, vino la segunda, vino la tercera, y siempre los encontró durmiendo. Siempre. ¿Qué fue lo que les ocurrió a los discípulos? Que no pudieron velar con Él ni siquiera una hora. ¿Sabes?
Ellos no podían entender lo que Jesús en varias ocasiones les dijo claramente, que su hora había llegado, que la hora se acercaba. ¿Sabes por qué no la entendieron? Porque les faltaba fe. Algunos de los que estamos aquí seguramente nos estamos preparando para otra vida mejor, pero temo que muchos se están preparando para continuar viviendo en este mundo. Y sus raíces las quieren hacer tan profundas que se aferran a su empresa, se aferran a lo que tienen, se aferran a lo que poseen. ¿Es malo tener? No. Tú y yo tenemos que tener claro algo, que somos extranjeros, que vamos de paso. Y que si el Señor nos está permitiendo hacer algo, que sea siempre para Él y para darle la gloria a Él. Estos 3 discípulos siempre los encontró durmiendo. Ahora, hay un detalle ahí. A pesar de que a todos los encontraba durmiendo, fíjese al único que le llamaba la atención. Entonces le dijo a Pedro, o sea, como que Pedro pudo haber dicho, Jesús, no soy el único, regaña a todos. Le dijo a Pedro, no habéis podido velar conmigo. Le estaba diciendo, no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Y él les dijo, no se duerman. No se duerman. Y el versículo 48 les dijo, ¿por qué no debemos dormirnos? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Él está hablando de algo que venía, de algo que estaba por venir, por llegar. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Se estaba preparando. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Se estaba preparando para lo que venía. Nosotros como creyentes no nos preparamos para lo que viene. Oramos cuando está el problema. Oramos cuando surge la necesidad. Oramos cuando el hijo ya está en drogas. Oramos cuando la hija, algo sucedió, está embarazada y quisiéramos que ese hijo casi se regresara al cielo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos conocer el mundo en el que nos ha tocado vivir. No es un mundo que vaya hacia un remedio, hacia algo mejor. Lo mejor está por venir. No es más que una frase sacada del humanismo. Y que un humanista que lo encontramos en las redes sociales, como es este señor Coelho, lo escuchas, lo lees y dices, ay, me parece buena frase, y le empiezas a comentar o le empiezas a enviar. Aprende a diferenciar en lo que es el evangelio y lo que es el otro evangelio. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Después Jesús les dijo, mira, Jesús así sencillo les dijo, tranquilos, ya descansen, ya ni velen, duérmanse. ¿Por qué dice velad y orad? Y después les dice, duérmanse. Jesús está enseñando que siempre nuestra vida de oración tiene que ser cotidiana. ¿Qué
¿Qué quiere decir cuando Pablo dijo, orad sin cesar? ¿Qué quiere decir cuando Pablo dijo, orando en todo tiempo? ¿Qué quiso decir el escritor cuando dijo, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho? De esto vamos a seguir aprendiendo, porque es muy importante aprenderlo. El problema está en que muchos creemos que no dependemos solo de Él. A Jesús lo tenemos porque, bueno, pues es buena onda conmigo. Yo con Chuchito me llevo bien. Hay gente que en esa forma tan vana, tan simple, se expresa. No oramos porque nos sentimos independientes. O sea, no oramos porque nos sentimos tan que no necesitamos de Dios. No oramos a levantarnos porque confiamos en nuestra juventud, en nuestra fortaleza física. No oramos antes de comer porque confiamos que nuestro trabajo proveerá el pan de cada día. Pregúntele a los africanos. No oramos cuando salimos de nuestros hogares porque creemos que nosotros podemos ser lo suficientemente cuidadosos cuando manejamos al trabajo. No oramos cuando estamos con nuestros hijos porque creemos que nosotros podemos protegerlos de cualquier mal. Al final, sin haberlo dicho, no oramos porque creemos que no necesitamos a Dios. Y alguien me diría, y se levantaría de su lugar y me diría, no es cierto, pastor, yo sí necesito a Dios. Yo te preguntaría, entonces, ¿por qué no oras? Orar significa reconocer con humildad que necesitamos a Dios en todo y para todo. Dígame. Orar significa reconocer que Él es el dador de la vida. Orar significa manifestarle al mundo que somos débiles y que sin Dios como guía estamos perdidos. Orar significa reconocer que fuera de Él no hay nada en que confiarse, ni siquiera en nosotros mismos. Orar significa reconocer que nuestra carne es débil y que sin Dios seremos víctimas de la maldad de la carne. Orar significa reconocer que el mundo en el que vivimos es malo y que sin la ayuda de Dios estamos en peligro. Póngase de pie.